Tengan muy buenas noches, hermanos. La epístola que escribe Santiago en el capítulo 4, y vamos a tener la lectura comenzando del verso 1 al 3. Usted puede seguir la lectura con su vista. Yo tengo la lectura en voz alta. Santiago, capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Santiago, capítulo 4, verso 1 al 3. La palabra de Dios dice así: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar. Padre, te estamos suplicando en esta noche que nos ayudes, Señor, a comprender este pasaje de las Escrituras, que podamos reconocer que en algún momento de nuestra vida fallamos, Señor, pidiendo lo que tú no quieres que pidamos, pidiendo, Señor, solo para nuestros deleites, Señor, solo para nuestros propósitos, nuestros fines. Ayúdanos, Señor, que si en este momento tal vez estamos actuando de esta manera, en este momento de nuestra vida, a corregir ese tipo de pecado y empezar a pedir, Señor, conforme lo que tú ordenas en tu palabra, pedir de acuerdo a tu voluntad, para que de esta manera podamos tener la seguridad de que tú escuchas nuestras oraciones y las contestas. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguimos, hermanos, con la serie de mensajes que tenemos los días martes. Estamos aprendiendo acerca de los estorbos para una vida de oración. Hasta este momento hemos visto en total 5 estorbos y hoy vamos a ver el 6º. Ya no hago mención de los estorbos que hemos estado viendo, solo hago mención del último que vimos hace 8 días. Aprendíamos que la falta de compasión va a ser un estorbo si nosotros queremos orar con libertad delante de Dios. Es más, pienso que si el Señor así nos concede vida, este jueves vamos a enfatizar solo que en otro aspecto. El martes pasado hablamos de ayudar a la gente necesitada para que Dios escuche las oraciones, pero entonces llegamos al 6º estorbo. Hermanos, si queremos orar con eficacia, si queremos de que Dios escuche nuestras oraciones y no solo las escuche, las conteste, debemos quitar un 6º estorbo, y este estorbo es motivos, y no solo motivos, deseos equivocados. A veces los cristianos pensamos que toda cosa que nosotros expresamos en oración debe ser buena, debe ser correcta. Cuando comenzamos nuestra vida cristiana, y a veces incluso cuando ya llevamos tiempo como cristianos, damos por hecho que toda cosa que nosotros pedimos debe ser buena, debe ser correcta. Pero la Biblia enseña que algunas veces no es así. Y por eso la Biblia ha dejado pasajes como estos. Hermanos, a veces nosotros no pedimos lo correcto. A veces nosotros no pedimos lo que a Dios le agrada. Y por eso Dios no va a contestar a veces algunas de nuestras oraciones. A veces sí estamos pidiendo lo que Dios quiere que nosotros pidamos, y Dios a veces no contesta de inmediato, porque Dios también desea que nosotros empecemos a formar paciencia como un carácter probado. Hermanos, ustedes saben que si a un niño se le da todo inmediatamente, ese niño se va a comportar de una forma malísima, se va a volver un niño malcriado. Era la expresión que se utilizaba antiguamente, y era una expresión precisa, ¿verdad? Malcriado. No había sido educado bien. ¿Por qué? Porque cuando pedía algo y se hacía berrinche, papá y mamá inmediatamente decían, pues aquí está. Pero Dios no es así con sus hijos. Dios, por más berrinche que le hagamos, Él no nos va a decir, bueno, ya que me estás haciendo berrinche, entonces te lo voy a dar. Dios va a decir, yo no te lo voy a dar. Incluso puede ser algo bueno que estás pidiendo, pero tienes que aprender también a esperar en mi tiempo. Así que, hermanos, hoy nos vamos a dedicar a ese 6º estorbo: deseos y motivos equivocados. Por eso a veces Dios no responde nuestras oraciones, porque estamos pidiendo mal para gastar en nuestros deleites. Así que solo 2 puntos vamos a ver en esta noche. Primer punto: los problemas que trae pedir o tener motivos equivocados al orar. Siempre va a traer problemas, y no solo problemas personales. Hermanos, en esos 3 versículos, cómo Dios guió a Santiago para que nos muestre cómo es la humanidad,
¿Por qué tanto problema en este planeta? Y usted va a ver que en esos 3 versos se resume, porque hay problemas familiares, porque hay problemas congregacionales en iglesias, porque hay problemas entre vecinos, porque hay problemas en el trabajo, porque hay problemas entre naciones, porque el ser humano, hermanos, Dios enseña que por naturaleza la persona sin Cristo y a veces la persona con Cristo falla también en esto, está inclinado a siempre desear lo que le beneficia a él y no a los demás. Siempre está enfocado en el egoísmo. Hermanos, eso es el ser humano. El ser humano, mientras esté bien él, no importa cómo están los demás. Mientras él consiga lo que él quiere, no importa si los demás lo consiguen. Hermanos, el ser humano sin Cristo tiene como meta, y a veces eso los cristianos se olvidan cuando ya llevan tiempo en el cristianismo, pero hermanos, tenemos que reconocer que así era nuestra vida y a veces, tristemente, caemos otra vez en este patrón, en esta conducta. Hermanos, antes de ser cristianos, nuestra meta, nuestro propósito era nuestra propia gloria. Para eso vivíamos. Hacíamos todo lo posible, estudiábamos o trabajábamos. ¿Para qué? Para que la gente después recordara nuestro nombre, nuestra gloria. Hermanos, ¿ha oído que a veces incluso en graduaciones cristianas, a veces se le enseña a los jóvenes, la gente que los empieza a felicitar? Ahora por toda la pandemia ha disminuido esto, pero a veces cuando alguien se graduaba, incluso mismos cristianos, a veces hasta pastores, le enseñaban y felicitaban al graduando o a la persona que se haya graduado, hombre o mujer. Les decían, bueno, entonces de aquí en adelante estudie para hacerse un nombre dentro de las personas, que lo conozcan, órele a Dios para que sea un profesional de éxito. Ahora, nosotros no estamos en contra del éxito, pero hermanos, detrás de todas esas frases, la idea es la gloria propia. Eso es un ser humano sin Cristo. Busca la vana gloria, ¿verdad? Eso es como lo describe la palabra de Dios, pero no solo busca la vanagloria. Un ser humano sin Cristo busca satisfacer sus deseos y sobre todo pecaminosos, placeres, vicios. Para eso vive, no solo para su propia gloria, sino para darle a su cuerpo todo lo que su cuerpo le pide. No le puede decir a su cuerpo no. Si su cuerpo le pide inmoralidad, pues le va a dar inmoralidad. Y si su cuerpo le pide inmoralidad y no puede obtener la inmoralidad de forma fácil, accesible, va a buscar alguna manera cómo obtenerlo. Podemos seguir mencionando muchas más cosas malas. Hermanos, busca su propia gloria, busca satisfacer sus vicios, sus placeres, y aquí viene lo peor. El ser humano sin Cristo busca independencia de Dios. No quiere a Dios en su vida. Y no lo quiere, y al menos hace 2 cosas para no tener a Dios en su vida. O lo ignora, viviendo para buscar su propia gloria, para satisfacer sus deseos, entonces ignora a Dios, o simplemente utiliza a Dios para ganar todas esas cosas. Que básicamente eso es alguno de los grupos que se llaman evangélicos. Disfrazan todo su egoísmo, toda su codicia, toda su avaricia, toda su propia gloria, todos sus deseos pecaminosos los disfrazan con terminología cristiana, evangélica. Y entonces dicen, ¿verdad? Vamos a declarar que nosotros somos gente exitosa y que vamos a ser gente exitosa, le vamos a creer a Dios y le vamos a ordenar a Dios. Que nosotros en nuestro vecindario vamos a ser los más importantes, que nosotros vamos a conducir lo mejor, vamos a vestir lo mejor, vamos a comer lo mejor, vamos a vivir en los mejores lugares, vamos a creerle a Dios, vamos a pedirle a Dios. Y entonces la gente que no lee la Biblia cree en todas esas mentiras y dicen, ese es el verdadero evangelio. Hay gente que cree que ese es el verdadero evangelio, pedirle a Dios, que Dios le dé a ellos para que ellos sean alguien en este mundo, vanagloria, y para que satisfaga sus deseos. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en 3 versos? La palabra de Dios dice que cuando un ser humano empieza a orarle a Dios así, lo único que va a traer a su vida son problemas. ¿Puede imaginar, hermano? Cuando un ser humano empieza a pedirle cosas a Dios como estas, o empieza a vivir con este propósito, lo único que trae a su vida son problemas. Primero, problemas con otras personas. Mire el verso 1, 4:1. Pregunta Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vuelve a preguntar, ¿no es de vuestras pasiones, deseos, las cuales combaten en vuestros miembros? Y ahí me detengo. Es lo que acabamos de mencionar, hermanos. ¿Por qué la gente se pelea? ¿Por qué tiene guerras unos con otros?
Ya dijimos familiarmente, a nivel de iglesia, a nivel del vecindario, a nivel de países. ¿Por qué? Porque la gente tiene pasiones, tiene deseos y quieren ser alguien. Y entonces yo voy a ser más importante que los demás. Y el otro va a decir, no, a mí no me va a ganar él o ella. Yo voy a ser más importante que él. Y siempre esa pelea. ¿Quién es más importante? ¿Quién ha logrado más? ¿Quién tiene lo mejor? ¿Quién vive en lo mejor? Y siempre peleando. Entre familias. Entre a veces cristianos en las iglesias. Pregunta Santiago, ¿por qué tienen tantos pleitos y guerras entre ustedes? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la causa? Y Santiago contesta, es de sus pasiones, son de sus deseos. Ustedes quieren su propia gloria, ustedes quieren satisfacer sus placeres, sus vicios. Ustedes quieren vivir independientes de Dios y por eso les vienen problemas con las demás personas. ¿Se recuerdan cuando a Daniel lo iban a ascender? Daniel no estaba buscando nada de eso, hermanos. A veces algunas personas citan a Daniel para decir, mire cómo Dios bendijo a Daniel, pero Daniel no le estaba orando a Dios, nunca le oró a Dios. Dios, por favor, ponme de segundo en el reino, o Dios, ponme de primero en el reino. Daniel nunca buscó nada de esas cosas. Daniel, su mente era Dios. Y entonces Dios en su voluntad soberana iba colocando a Daniel en algunos puestos. ¿Pero qué generó eso en la gente que rodeaba a Daniel? Guerras, pleitos. Daniel no quería nada de eso, pero la gente que rodeaba a Daniel, los gobernadores y los sátrapas, sí querían eso. Y cuando Daniel lo obtuvo, ellos dijeron, nosotros no vamos a dejar que Daniel ascienda. Vamos a ver cómo derribar a Daniel. Guerras y pleitos. Daniel no lo estaba provocando, pero son las pasiones que hay dentro de nosotros. Hermanos, cuando nosotros empezamos a pedir para nosotros mismos, nuestro egoísmo, lo que va a surgir son problemas con otras personas, pero no solo con otras personas, van a surgir problemas con nosotros mismos. A veces los seres humanos no viven con paz, ni mental, ni emocional. ¿Por qué? Porque viven solo para sus propios deseos. Mire el verso 2, ahora son problemas con uno mismo. Verso 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pero hermanos, el inicio del 2, mire, todas son cosas internas del ser humano. Dice codiciáis y no tenéis. Luego dice matáis y ardéis de envidia. Todo es adentro y no podéis alcanzar. Y luego dice combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Hermanos, podemos resumir ese verso 2 con 3 palabras. Cuando un ser humano empieza a vivir egoístamente e incluso quiere usar a Dios para que Dios le sirva a él y le satisfaga todos sus deseos, empieza a tener problemas con otras personas. Pero no solo con otras personas, empieza a tener problemas consigo mismo. Porque no va a poder alcanzar siempre todo lo que quiere. Y entonces va a empezar a vivir frustrado. Eso es ese verso 2. Es gente que vive frustrada, mata y arde de envidia porque no consigue lo que tiene. Mira que una persona tiene una casa bien bonita y él o ella, aunque se esfuerza y batalla y hace todo lo que puede, no tiene la casa bonita y entonces vive con envidia, vive con codicia, vive con tristeza, vive con amargura, vive con aflicción. Miren, hermanos, lo que trae el pedir mal, motivos equivocados. No solo guerras, pleitos, problemas con otros, sino guerras, pleitos con uno mismo. Es gente que no puede dormir porque está pensando, ¿por qué él sí tiene? ¿Por qué ella sí tiene y yo no tengo? Él o ella ni siquiera se han esforzado y yo que me he esforzado, no tengo. Viven tomando pastillas porque después les dan úlceras. Viven tomando pastillas porque viven todos tensos. Porque están en guerra consigo mismos. No pueden vivir en paz. Hermanos, ese es el problema cuando uno tiene deseos y motivaciones equivocadas. Guerras con otros, verso 1. Guerras con uno mismo, problemas con uno mismo. Y en último lugar, y esto es lo más trágico, problemas con Dios. Problemas con los demás, problemas con uno mismo. Y en último lugar, problemas con Dios. Verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermanos, en último lugar, ¿a quién le están pidiendo ellos? A Dios. Pero Dios dice que no les da, no les contesta. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo para gastar en sus deleites, en sus deseos, en sus motivaciones equivocadas. Esa frase donde dice, porque pedís mal, la que está a la mitad, se podría traducir, porque tienen motivos equivocados para gastar en vuestros deleites.
Hermanos, ese es el mayor problema que tiene el ser humano. El ser humano sin Cristo, y a veces algún cristiano con Cristo, empieza a perder el norte. El norte es Dios, el norte es Jesús, el norte es la voluntad de Dios. Y el ser humano empieza a perder y dice, yo no voy a consultar si Dios quiere esto para mi vida, pero yo sí lo quiero. ¿Sabe que a veces los cristianos empezamos a vivir así? No nos preguntamos cuando oramos, ¿será que esto es lo que Dios quiere? No nos interesa saber si eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Lo que sí nos interesa es de que nosotros sí queremos eso para nuestra vida. Y le empezamos a exigir a Dios. A veces no con palabras así directas, ¿verdad? No le ordenamos, pero estamos orando, pensando. A veces se malinterpreta ese pasaje cuando Jesús enseñó de esa viuda. ¿Se recuerdan que llegaba con el juez? Que Jesús enseñó que hay que orar constantemente. Y entonces él contó una historia de una mujer que llegaba con un juez que era malo. Pero dice que este juez malo se cansó de que esta mujer le insistía una y otra vez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y aquí viene la clave de lo que está enseñando Jesús. Miren lo que pedía la mujer. No pedía para gastar en sus deleites, no era un capricho. Ella estaba pidiendo lo correcto. Le habían hecho un daño a ella y ella pedía, hazme justicia. Y este hombre malo dice que se cansó y entonces dijo, le voy a dar lo que ella quiere. ¿Saben a veces cómo han tomado algunos predicadores ese pasaje? Y hay congregaciones que a veces lo creen, le enseñan a la congregación, ore, ore, canse a Dios. Canse a Dios. Si usted quiere un carro, órele. Noche, mediodía, mañana, levántese en la mañana y órele por ese carro. Órele, canse a Dios. Y va a ver que Dios, porque eso es lo que dijo Jesús, Dios se va a cansar y entonces va a decir, bueno, está bien, te voy a dar tu carro. Porque ya me cansaste. Hermanos, Jesús no está hablando de eso en ese pasaje. Jesús termina ese pasaje diciendo, ¿y cómo no va Dios a dar buenas cosas a aquellos que se las pidan? Hermanos, Dios se contradeciría si Él nos da para que nosotros gastemos en nuestros deleites, porque eso no es una buena cosa. Él nunca nos va a dar aquello que nos va a hacer daño a nosotros. Hermanos, cuando uno tiene deseos y motivaciones incorrectos, uno empieza a tener problemas con otros, uno empieza a tener problemas con uno mismo, y uno, en último lugar, lo más triste, uno empieza a tener problemas con Dios. Hermanos, tenemos que huir de ese tipo de vida. Hermanos, tenemos que escapar de orar y utilizar la oración para nuestros deleites, para nuestros deseos. Y entonces, en segundo lugar, hemos visto en primer lugar los problemas de tener deseos y motivaciones equivocados. Pero en segundo lugar, miremos el contraste y el hermoso contraste, la bendición de tener los deseos y motivos correctos. Hermanos, nosotros deberíamos orar constantemente y decirle al Señor, Señor, enséñame a orar. Muéstrame con tu palabra a pedir lo que tú quieres que yo pida. No a utilizar la oración como un niño malcriado que quiere que se cumplan sus caprichos, sus antojos, sino ayúdame a pedir lo que tú has dicho que yo debo pedir. Y hermanos, aquí entonces viene el cambio. ¿Se recuerdan lo que dijimos al inicio? ¿Cómo vive una persona sin Cristo? Una persona sin Cristo vive para obtener su propia gloria, ¿verdad? Pero una persona que quiere orar correctamente, ya no ora para su propia gloria, sino ora para la gloria de Dios. Una persona que vive para satisfacer sus deleites, vimos en segundo lugar, pide y vive para satisfacer sus placeres, sus cosas pecaminosas. Alguien que empieza a orar correctamente empieza a pedir por santidad. Qué diferentes son esas oraciones. Y esas son las oraciones que Dios quiere. Dijimos en tercer lugar que una persona que vive para sus deleites no quiere nada de Dios, quiere ser independiente de Dios. Pero una persona que ora correctamente, ¿qué pide? Señor, ayúdame a someterme más a tu voluntad. Hermanos, ¿se recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo resume lo que es una persona orando de esta manera que estamos viendo aquí. Eso que le dijo el hijo pródigo es una oración, porque eso es orar, ¿verdad? Es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre. El hijo pródigo fue a hablar con su padre. Y miren las peticiones del hijo pródigo, eran motivos súper equivocados, eran motivos egoístas. Llegó, vamos a decirlo así, con una oración con su padre y le dijo, dame lo que me pertenece. Yo lo quiero ya, dámelo. Ustedes saben que siempre se ha predicado en ese pasaje que solo se daba la herencia hasta que el padre moría. Miren el corazón del hijo pródigo. El corazón del hijo pródigo, él no lo está diciendo abiertamente, pero con su actitud le está diciendo al padre, no aguanto, no soporto esperar tanto tiempo hasta que tú te mueras para tener lo que yo quiero. Yo ya quiero el dinero,
dámelo, mire, para gastar en sus deleites. Y dice que cuando obtuvo lo que quería, le dio la espalda a su padre. Independencia de su padre. ¿Y para qué utilizó lo que se le dio? Dice que fue a vivir perdidamente y se gastó todo. Independencia de padre, sus deleites. ¿Puede ver? Por eso esas no son peticiones correctas. Era una persona que solo simboliza a alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Y para qué quería todas esas cosas? Para su propia gloria. Él pensaba, así me van a conocer. Eso es lo que alguna gente piensa, ¿verdad? Cuando malgasta en cosas así con otras personas, me van a recordar lo que yo hacía. Hermanos, es totalmente lo contrario como debería vivir un cristiano. Un cristiano debería vivir pidiendo para la gloria de Dios, pidiendo para crecer en santidad, pidiendo para someterse más a Dios. Y entonces terminemos con algunos ejemplos de oraciones de Pablo. Hermanos, Pablo no oraba para gastar en sus deleites, y por eso Dios le contestaba al apóstol Pablo. Es más, la única oración, que seguramente tuvo más, pero la única que quedó registrada, donde Dios le dijo, no te voy a contestar eso y te vas a tener que vivir satisfecho, fue cuando él le dijo, Señor, por favor, quita de mí este aguijón. Dice Pablo, yo rogué 3 veces al Señor que quitara eso de mí. No era una mala petición, pero miren, ¿por qué Dios no se lo quitó? Miren los propósitos buenos de Dios. Pablo mismo reconoce, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no me volviese una persona orgullosa, jactanciosa. Entonces Dios decidió, en su buena, agradable y perfecta voluntad, mantenerme ese aguijón, porque de esa manera yo me mantengo humilde. Pero hermanos, el resto de oraciones que registra la palabra de Dios eran oraciones con motivos correctos, con deseos correctos. Solo miremos algunas. Miren Efesios. Mire cómo oraba este hombre y así debemos orar nosotros, con deseos y motivos correctos de lo que enseña la palabra de Dios. Efesios capítulo 1. Mire las oraciones del apóstol Pablo. Efesios capítulo 1, versos 15 al 18. Mire por qué pedía el apóstol Pablo. Efesios 1, 15 al 18. Dice la palabra, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire las peticiones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire el 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y sigue la petición, pero nos vamos a detener ahí, hermanos. Puede ver los motivos y deseos del apóstol Pablo, no eran egoístas, eran por el beneficio de otros y en un sentido espiritual. Pablo dice, estoy orando para que Dios abra sus ojos, su entendimiento en un sentido espiritual. Que cuando ustedes oigan las verdades de Él, ustedes puedan captar y puedan entender. Hermano y hermana, todos aquí, miren, yo no estoy diciendo ustedes, aquí no, todos aquí, yo me incluyo. Todos aquí a veces hemos leído un pasaje una y otra vez y hemos oído predicado ese pasaje una y otra vez y nunca ha entrado a nuestro corazón hasta que un día Dios en su misericordia abre nuestro entendimiento. Y nosotros decimos, ¿y eso siempre había estado ahí? Y la respuesta es, eso siempre había estado ahí. A veces nos lo habían predicado muchas veces. A veces nosotros pensamos, no, es que eso nunca me lo habían explicado así. No, sí nos lo habían explicado así. Pero estaba como que velado para nosotros. Pero llega un momento donde Dios abre el entendimiento y nos convencemos más de lo bueno que es Dios, de lo fiel que es Dios, del cuidado de Dios. Hermanos, miren las peticiones de Pablo. Esa petición es crecimiento espiritual. Efesios, yo oro por ustedes. Podemos resumirlo así, para que crezcan espiritualmente, para que maduren espiritualmente. Hermanos, ¿eran deseos egoístas esos? Era Santiago capítulo 4, verso 3, gastar en los deleites del apóstol Pablo. Hermanos, esos son los deseos de Dios. ¿Por qué salva a Dios a un ser humano? Para que entienda quién es Dios, para que confíe más en Él. Hermanos, son peticiones correctas.
correctas. Así deberíamos orar. Adelante en Filipenses. Pablo nos da otro ejemplo de oraciones con motivos, con deseos correctos. Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, 9 al 11. Dice la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, ¿dónde está la vanagloria ahí? ¿No hay vanagloria? ¿Dónde están deseos pecaminosos, vicios, placeres ahí? No hay nada de eso. ¿Dónde está la independencia de Dios ahí? No hay independencia de Dios. Es todo lo contrario. El deseo es que la gente ame más a Dios, que la gente se ame más unos a otros. Hermanos, son deseos correctos, motivaciones correctas. Último pasaje, Colosenses, adelante, Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11. Mire cómo oraba este hombre, Colosenses 1, 9 al 11, 9 al 11. Por lo cual también nosotros, ahora ya son más, no solo él, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esas últimas dos palabras, paciencia y longanimidad. La paciencia se podría enfocar a personas y la longanimidad se podría enfocar hacia las circunstancias. Hermanos, ¿cómo oraba el apóstol Pablo? Crecimiento espiritual. No había nada de deleites personales. No había de nada de exigencias para sí mismo, sino en beneficio de los demás. Y cuando él oraba por sí mismo, seguramente oraba por esto: Señor, hazme crecer en el conocimiento de tu voluntad. Señor, que yo te pueda agradar. Señor, que yo pueda entender cuál es la herencia que me tienes preparada allá en los cielos. Que todo lo que me ofrece aquí Satanás no se compara a lo que tú me tienes reservado allá en los cielos. Que el engaño del materialismo aquí no se compara a las bendiciones que un día voy a disfrutar por toda la eternidad. Hermanos, motivaciones, deseos correctos. Hermanos, orémosle al Señor para que el Señor nos ayude a ver si hemos estado orando de una forma incorrecta. A veces pedimos lo que no debemos pedir. Pidámosle al Señor. Miren, hermanos, cuando uno va creciendo con los años, con la ayuda de Dios espiritualmente, lo que uno empieza a entender es de que la oración es un medio para que Dios vaya cambiando nuestra forma de pedir. A veces nosotros no entendemos la oración así, pero así es. A veces nosotros estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo por algo, y Dios, cuando mira que somos sinceros, Dios empieza a utilizar su palabra y nos empieza a mostrar: no, esa es la petición incorrecta. Y entonces por medio de la oración empezamos a aprender a orar y cambiamos el sentido de nuestras oraciones. Termino mencionando esto. Hermanos, yo cité a Pablo, pero voy a citar al mismo Jesús. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, y les enseñó a orar no conforme a sus deleites, sino les enseñó a orar con los motivos y deseos correctos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Miren, hermanos, la primera petición: santificado sea tu nombre. No el hombre, no la gloria del hombre, sino santificado sea el nombre de Dios. Segunda petición: venga tu reino, el reino de Dios, no el reino del hombre. Tercera petición: hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. No la voluntad del hombre. No cansar a Dios, ¿verdad? Lo voy a cansar para que haga mi voluntad. No, que se haga la voluntad de Dios. Así como los ángeles hacen la voluntad allá en los cielos, que se haga aquí en la tierra por parte de los hombres. Y entonces, después de las tres peticiones, viene la cuarta, ya relacionada a nosotros. Hasta la cuarta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso habla de necesidades, no habla de lujos. El pan era el alimento básico de la gente del tiempo de Israel.
La gente más pobre lo que... Ahora, hermano Miguel mencionaba, hermanos, Dios bendice a cristianos con abundancia. A algunos cristianos Dios les permite tener prosperidad. Pero la Biblia enseña que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Miren, hermanos, no son peticiones egoístas, ¿verdad? No es, Señor, hazme el multimillonario de la tierra. Hazme, voy a bromear de esta manera, ¿verdad? Hazme como Bill Gates, para que el mundo sepa que no solo los inconversos pueden ser ricos, sino también un cristiano puede ser rico. Y aunque se oye muy piadosa, ¿verdad?, la petición, usted sabe que si alguien orara así, y si yo orara así delante de ustedes, ¿verdad que no es tan piadosa? Hay ahí deseos muy personales, muy egoístas. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Miren, hermanos, no son cuestiones egoístas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, todos son motivos correctos. Peticiones, deseos correctos. Oremos de esa manera, para que el nombre de Dios sea glorificado. Su amor que me salvó.